Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Quien revisa sus papeles y ya está aquí sentado en el estudio, sus papeles se dejan ver en el cuadro, es Gilbert Violeta, integrante de la Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué tal, Gilbert? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Creo que cabe comenzar el programa y comenzar este diálogo además con el tuit que creo que PPK le ha dicho a alguien que lo escriba o algo así, porque dice, por PPK, dos puntos, las vueltas que da la vida. César Villanueva, asiduo impulsor de mi vacancia, acusándome de actos de corrupción sin ninguna prueba. Sin embargo, yo perdono, me da mucha tristeza y le deseo lo mejor. Los pecados de Villanueva no hacen necesariamente santo a Kuczynski, tampoco, ¿no? Sí, pero lo cierto es que en las condiciones en las que se encuentra Kuczynski, que es después de precisamente la vacancia promovida por el señor Villanueva, con una serie de procesos judiciales con acusaciones nacidas de esa vacancia, está encerrado en su casa, con una serie de enfermedades encima y con una serie de limitaciones, entre otras, incautaciones a sus propiedades y limitaciones de sus cuentas, por lo tanto de sus recursos. Ahora, no toda la culpa es de Villanueva. Y ¿no? Creo que esa historia, Jaime, sobre... No, pero pregunto, no toda la culpa es de Villanueva. No, tampoco hay que diciendo demonizarlo. Pero lo que diría es lo siguiente, lo que diría es, se la buscó a propósito del tuit de Kuczynski, lo que yo diría es, no deja de ser un gesto de humanidad, ¿no? De no hacer leña del árbol caído y tratar de identificarse y de tener cierta expresión de compasión, de humanismo con una persona que pasa por una circunstancia así. Lamentablemente nada de eso cambia la historia. Y la historia, en datos objetivos, es que el señor Villanueva fue el articulador de un complot político que dio lugar a una vacancia, entre otros en coordinación con el señor Daniel Salaverry. No olvidemos que era el vocero en ese momento de Fuerza Popular y sería bueno que ellos en algún momento contaran cómo llegó a la mesa de la señora Bartra en la Comisión Lavallato esa famosa factura de Odebrecht y Westfield Capital que dio lugar a que se generara estas vacancias. ¿Porque usted tiene alguna sospecha? No, lo que yo recuerdo... No, por la mención a Salaverry, sí, digo. Y digo que tengo datos objetivos. Por ejemplo, lo siguiente, yo estaba en la Comisión Lavallato, era uno de los integrantes, era por supuesto en minoría, ¿no? Pero recuerdo claramente que cuando se le pidió información a la empresa Odebrecht, permitió el acceso a su base, a las dos bases de datos, que era Dreyfus y MyWebDay, y la señora Bartra no encontraba absolutamente nada. Y luego cuando se le pidió acceso a la información documental en los almacenes del Urín, no encontró absolutamente nada, porque eran millones de papeles, era encontrar una aguja en un pajar, pero de repente un día se abrió una ventanita, ¿no es cierto?, en el Parlamento, una factura entró volando, traído por el viento, sobre la mesa de la señora Bartra. ¿De quién era la ventanita? Era la ventanita... ¿De quién, pues? ¿No es cierto? Por eso, pero la ventanita le pertenece a alguien. Pues. Claro, alguien la abrió. ¿Quién, pues? Entonces, ahí todo indica que era... Du Brasil. Era Odebrecht sin lugar a dudas. Ajá. Sin lugar a dudas. Era Odebrecht que facilita esa información aquí. La vacancia. Aquí, sin duda. Yo no tengo la menor duda. Odebrecht promovió para usted la vacancia de Kuczynski, es lo que está diciendo. ¿Por qué lo hace Odebrecht? Creo, todo esto se tendrá que investigar y todo esto será parte de lo que en el futuro las comisiones investigadoras, la justicia, la prensa independiente, la prensa de investigación determine. Pero aquí hay una historia larga que comienza con el famoso DU 03 que daba condiciones especiales para que Odebrecht pueda vender sus activos y tener un fideicomiso para que Odebrecht se llevara su propio capital. Pero todo indica que ellos querían más que eso. Claro. Y promueven luego una ley y luego generan presión y terminan promoviendo esta vacancia, ¿no? Hay varias cosas que hablar sobre César Villanueva, pero no quiero desaprovechar y sobre todo dejar tiempo pasar para ir a lo que ha sido, creo yo, la imagen del día. El señor Gino Costa hoy en la Comisión Permanente entró y salió, creo, 3 veces, ¿puede ser? Porque había pedido licencia, después puso lista, ¿no? Pasó lista, firmó asistencia. Y votó. Votó y ahí dijo que era un testigo presencial. Y usted escribió en el Twitter algo así como el ahora moradito Gino Costa pidió licencia para postular a la reelección del Congreso y sin embargo hoy está en la Comisión Permanente, incluso votó en la formación de un grupo de trabajo. Gino Costa, para comenzar, fue una de las personas que creía en la no reelección de congresistas. Impulsó las reformas políticas
que en su momento trajo precisamente el señor Villanueva por indicaciones del presidente Vizcarra, y ellos, que eran más oficialistas que cualquiera, se pusieron al frente un poco del tema. Hoy día luego ha estado presente, luego de haber pedido licencia la semana pasada, a raíz de esta invocación que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, ha presentado su licencia al Jurado Nacional de Elecciones para que le permitan su inscripción a la reelección. Pero hoy día, oh sorpresa, se vuelve a aparecer en la comisión permanente, marca asistencia, luego vota para la formación de un grupo de trabajo, y luego, cuando ya el presidente del Congreso le advierte, oiga, usted defina su situación, dice, yo estoy aquí en condición de observador. Quiero ser un ¿Cuánto, usted que es conocedor, digamos, del trámite parlamentario, cuánto complica su postulación a este nuevo Congreso? Mucho. Porque tiene primero una declaratoria de improcedencia que evidentemente tiene que apelar, pero con este hecho, ¿cómo queda su candidatura para usted? Para decirlo en términos, en palabras del régimen, el señor Gino Costa, al solo entrar a la comisión permanente y marcar su asistencia, había desistido fácticamente de su solicitud de licencia. Porque al estar presente, dice el reglamento del Congreso, ya no estás de licencia, estás participando. Cuando tomas lista también. Tomas listas y estás presente, pero no solamente le bastó estar presente, vota, participa de un debate y vota. Por lo tanto, está clarísimo que para el Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene que ser notificado de este hecho, el señor Gino Costa no tiene licencia del Parlamento. Él ha revocado con sus actos su solicitud de licencia. Y eso no debe ser pasado por alto. Ahora, ¿pero con qué intención? Es la pregunta. O sea, ¿hay una intención detrás o es distracción, desconocimiento? Mire, Jaime, ¿cuál es la razón? Tengo la impresión es que es esta suerte de sentirse sobreempoderado, que como tienen capacidad de influir sobre todos los estamentos del Estado. No existe oposición hoy día en el Perú, no existe parlamento, no existe fiscalización. Entonces creo que hay ciertas personas, como el Bueno, no señor existe Costa, porque según la Constitución lo que estamos viviendo es un interregno en el cual usted, por ejemplo, es parte de una comisión permanente que sesiona y que revisa los decretos pero que de no urgencia. podemos fiscalizar. Es que eso es lo que dice la Constitución. No podemos, por eso no podemos legislar, ¿no? Y por lo tanto existe durante estos 4 meses una suerte de poder concentrado. Interregno. En este interregno, en estos 4 meses, un poder hiperconcentrado en la figura presidencial y en el poder ejecutivo. Tú lo has dicho bien, lo dice la Constitución, no, nadie lo ha inventado, lo dice la Constitución. ¿Que está mal hecho? Por supuesto que está mal hecho, porque pero en ninguna democracia, como diría en ninguna democracia se debe Vargas, prescindir de la oposición. Es lo que hay, ya. Es lo que hay. Entonces, pero vamos al caso del señor Gino Costa. Eso le da derecho al señor Gino Costa a juguetear, ¿no es cierto?, poniendo una licencia, luego retirando la licencia, aparecer, votar y luego decirle al Jurado Nacional de Elecciones, aquí no pasa nada. No, pues. O sea, usted no nos le engañe. Invocaría al jurado esta noche que revise bien la grabación de hoy en la sesión de la comisión permanente al jurado y que electoral con ese solo hecho fáctico así es anule, elimine, que más les gusta liquide la candidatura parlamentaria de Gino Costa. La candidatura de Gino Costa y Alberto de Belaúnde y de varios otros ya ha sido declarada improcedente. Está muerta por otro motivo. ¿Cuál? Por el hecho de que ellos han sido designados fuera del plazo establecido por la propia ley electoral. Ellos tendrían que haber sido designados antes de ocurrido el acto de las elecciones internas del partido. Es decir, para que uno designe a un invitado, como se hacen llamar ellos, para que uno designe a alguien que no pasa por elecciones internas, primero el partido tiene que reservar específicamente cuáles son esos números en la lista parlamentaria que el presidente del partido se los reserva. Y dice, en estos números, en el 1, en el 8, en el 15, en el 20, claro, los invitados. Yo, presidente del partido, voy a traer a unos invitados, en primer lugar, y luego los designo en esos números, pero lo tengo que hacer antes del acto electoral y nada de eso ocurrió. Así es que ese hecho genera una nulidad imposible subsanar. Ya, entonces creo que el jurado va a tomar nota de lo que acaba de recomendarle el señor Gilbert Violet. Espero que sí, lo cual además demostraría por segunda vez que el Partido Morado, lo ocurrió también en la elección anterior,
del año 2016, tiene una impericia enorme para manejarse en términos legales en los procedimientos parlamentarios. Sin ser yo un vocero, simplemente me remito a los hechos, creo que hay un pequeño error técnico en lo que usted está diciendo. El 2016 fue el partido Todos por el Perú. Ahora es el Partido Morado. Entiendo que van además separados. Ya, pero yo te digo una cosa. Ese es un error de formalismo. Digo, le estoy cuidando la oración, más bien. No, de formalismo. No, pero permíteme que te... Retruque. A ver. El contraargumento. Eso. El personero legal es el mismo. El candidato presidencial, el líder del partido, es el mismo. Pero el partido no es igual. Y el equipo político y legal es el mismo. El señor Carlomagno Salcedo, si no me equivoco, era en ese momento el personero y ahora también lo es. Entonces, y el entorno político, el entorno legal es el mismo. Usted dice que el entorno tiene estas recurrencias a cometer errores de inscripción. E incapacidad legal para administrar un partido político. 2 veces un error de esta naturaleza, de este tamaño, dice mucho de quienes están liderando la organización política. Entonces ahora saque usted el pecho y diga cómo está organizando contigo, que también corre en estas elecciones parlamentarias y tiene a Juan Cheput como cabeza de lista. ¿Quién lo financia? Nosotros no tenemos lamentablemente un sol para la campaña, pero esperemos... Eso es un titular de primera plana. El partido contigo tiene 0 soles. Sí, pero esperamos tener algo... 0 soles, en serio, la cuenta está en aguja. En 0.0. Pero esperamos tener algo en los siguientes días, que los candidatos pues comiencen a poner su publicidad. No en loncheras, ¿no? Ojalá pudiéramos tener para, aunque sea media lonchera. Cuidado con la lonchera, no diga eso. Bueno, recuerda que la ley prohíbe de manera explícita las dádivas. Y creo que si es que alguien comete la burrada digamos, de las viejas prácticas políticas, pues ya, o sea, más que eso... Hablando de burradas, qué buena palabra, porque Dionisio Romero no solamente habló de Fuerza Popular, sino también habló de Peruanos por el Cambio. Y en esa campaña, la del 2016, dice que les dio $200.000 en efectivo. Pero no fue el único. El Grupo Gloria también dice que les dio $200.000 y eso también fue cash. Creo que lo de Grupo Romero han dicho que fue bancarizado. Pero Grupo Gloria, el señor Rodríguez sí dijo que le dio directamente a Kuczynski en un maletín $200.000. Si usted era el jefe de campaña en la primera parte... Pero ya no lo era para ese momento. Ahora vamos. Si usted era el jefe de campaña en la primera parte y luego el señor Vizcarra fue jefe de campaña en la segunda parte, ¿quién recibió este dinero? ¿Quién supervisó este tránsito de efectivo? Bueno, para comenzar hay que saber a quiénes se lo dieron y bajo qué términos. Por ejemplo, a raíz de esta noticia que sale sobre aportes del Grupo Crédito, nosotros ahora hemos mirado la información en la OMPE y hemos constatado que efectivamente hubieron 3 depósitos del Grupo Crédito, Credit Corp, que fueron entregados a la campaña, en donación a la campaña, y que están registrados en la OMPE. Son 3 donaciones de 234.000 soles. ¿En total las 3? Sí, no. 234, 234 es eso lo que tenemos. ¿Qué son los 200.000 que dice Romero? Y sí, así es. Y son de 3 empresas distintas. Pero del Grupo Crédito. Pero del mismo grupo. Correcto. Informados, bancarizados, reportados a la OMPE y, digamos, completamente bancarizados y completamente legales. ¿Pero en el caso de Gloria? En el caso de Gloria desconocemos absolutamente porque no aparece ningún registro. Víctor Rodríguez dice que se lo dio a Kuczynski en un maletín directo, en vivo y en directo. Nosotros no hemos encontrado registro de esa información, pero recuerden, en ese momento el jefe de campaña era el señor Martín Vizcarra, el gerente de campaña era... ¿Usted fue hasta cuándo? ¿Hasta febrero puede ser? Hasta enero del 2016. Enero del 2016. Ahí no hubo plata. No, porque ya en diciembre ya no había. Ya en diciembre ya no teníamos, porque básicamente el que financiaba era Pedro Pablo, ¿no? Hasta ese momento, pero ya entrada la campaña, ya los gastos pues se disparan, ya no basta mantener una oficina. ¿Y Vizcarra entra en febrero? Vizcarra ya había entrado en noviembre, pero toma el control de jefe de campaña, jefatura de campaña a inicios de febrero. ¿Sería entonces el señor Vizcarra el que tenga en todo caso que colaborar con la justicia si hay algún requerimiento? Habría que preguntarle si él sabe algo al respecto, habría que preguntarle al señor Pero Graus. usted estaba en el partido, de lo que usted sabe. No, yo ya había sido inspectorado del comando de campaña. Yo desde que salí de la jefatura de campaña... ¿Y por qué lo inspectoraron? Esa palabra es muy interesante. Fulminante, es como si lo hubieran sacado por un tubo. Así es, porque para ese momento muchos invitados tomaron el control de la campaña.
O sea, Kuczynski lo dejó. por eso ¿No? nuestro grupo parlamentario de 18, 12 eran ¿Se invitados. refiere al invitado Vizcarra? Vizcarra también fue un invitado, sí, Vizcarra nunca se partidarizó. Sí. Y de 12 parlamentarios, perdón, de 18, 12 terminaron siendo invitados y solo 6 éramos partidarizados. O sea, por eso todas las decisiones, incluso en la bancada, terminaron imponiéndose por los invitados como el señor Gino Costa y el señor Alberto de Belaunde, que en su momento le juraron lealtad a PPK y ahora le juran lealtad a Julio Guzmán, y en el caso de Gino, además antes se la juró también a Toledo y en algún momento a la señora Susana Villarán. O sea, nosotros no estuvimos de acuerdo con ese tipo de incorporaciones. Pedro Pablo, en un exceso de generosidad y de apertura y probablemente de estrategia. ¿Se lo reclamó alguna vez con la confianza que tiene? Sí, y ese fue el motivo por el cual yo no solamente dejo la jefatura de campaña, yo me alejo de la campaña presidencial completamente y me dedico a mi campaña Ustedes personal. tienen una historia muy cercana. Yo tengo un afecto personal Casi como un muy padre grande, para muy usted, grande, ¿no? por Pedro Pablo. Pedro Pablo es el padrino de mi hijo. Pero por eso, con esa cercanía, con ese grado de confianza, no llegó a decirle algo bien puesto, oye, Mira, Pedro Pablo. De repente nos faltó más energía y de repente nos faltó hacer una cuestión de Estado en el equipo político, ¿no? Todos hemos cometido errores en esto, pero también confiamos mucho en que las decisiones de Pedro Pablo estaban siendo acertadas y que teníamos que confiar en su liderazgo, ¿no? De acuerdo, pero más que esté bancarizado o no, que es, digamos, cumple con el trámite formal de lavado de activos. Pero donación legal, por eso, bancarizado, de acuerdo, registrado en la OMPE, ¿no? Pero no hay lonche gratis, como dice Friedman. Es decir, ¿con qué intención? O sea, ¿por la linda cara que tienen ustedes o, oye, hermano, ayúdame con tal cosa? No, mira, los octógonos. A mí no me parece. No, a mí no me la parece. Bancada votó en contra de los octógonos, ¿eh? No, claro, nosotros hemos estado en contra de, por eso, pues, en contra de los octógonos. Eso quería Licor. Y no solamente en contra de los octógonos. O sea, la ministra de Salud de su momento por eso, pues, generó una oposición. Pero eso es lo que quería. En línea con esa oposición. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería Alicorp. Entonces, así se pagan. Transparentemos la cosa ante el público. ¿Cómo se paga una donación de campaña? Perdón, me estoy diciendo al revés. Ajá. Nosotros terminamos votando a favor en línea con la posición del Ministerio de Salud, que había hecho la reglamentación por el tema de los octógonos. ¿Estás seguro? Completamente. Hubieron dos proyectos de ley, uno presentado por Carlos Brus y otro por Salvador Heresi, para regular mejor la política del avisaje o de las advertencias publicitarias. Porque el fujimorismo estaba con el semáforo, sí, que era lo que quería Alicorp. En el caso de Carlos y Salvador se aproximaban a esto. Habían varios modelos. Uno de estos era el modelo ecuatoriano, que era probablemente un semáforo. Pero por eso, para no distraer a la gente, lo que queremos saber es si a cambio de esos $200.000, ustedes generan leyes a favor del grupo Credicorp en el Congreso. Mira el registro. Y el registro es que nosotros, el Ministerio de Salud, pidió regular los octógonos y en línea con la propuesta del Ministerio de Salud, nosotros votamos porque hubiera regulación. Claro, porque al final era el propio ministerio que estaba... Y nosotros estábamos, ¿no?, en línea con el gobierno, ¿no? Claro. En línea con el gobierno. Muy bien, muy bien. Ahora, ya que mencionaba a Gino Costa, el señor Jorge Villacorta, que va también en la lista de contigo. Con el número 3. Ha anunciado que Salvador va a presentar... con el 2 y Juan Chepú con el 1. Va a presentar una denuncia penal, por delitos de usurpación de funciones y falsedad genérica contra Gino Costa, califica él de infiltración lo que ha hecho hoy en la comisión permanente. ¿Respalda usted esta denuncia? Sí, yo tengo que respaldar las acciones de mis candidatos y en el caso de Jorge Villacorta específicamente fue hablado en una suerte de comité, él explicó su posición y nosotros creímos que había mucha coherencia. ¿Por qué falsedad genérica? Porque el documento que habría entregado al Jurado Nacional de Elecciones el señor Costa, digamos, ha sido deshecho con su presencia en la comisión permanente. Y por otro lado, si estuvo en la comisión permanente de manera incorrecta, también tiene una responsabilidad por ese lado. O sea, ya sea que por el lado del Jurado Nacional de Elecciones o por su propia presencia en el Parlamento de la República. ¿La denuncia es a nombre del partido o es a título personal del señor Villacorta? ¿Usted también la firma, la respalda? No, el denunciante es Jorge Villacorta. Ajá. Ahora, usted me pidió recordar. Recordar es volver a vivir. Febrero del 2018, con los votos del fujimorismo, el APRA y parte de la bancada de Peruanos por el Cambio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la ley del semáforo en el etiquetado.
o sea, lo que quería el Licor. Ya, pero no sé quién en la comisión permanente específicamente, porque dice parte, no recuerdo que nosotros... Usted estaba del lado del Ministerio de Salud. Nosotros hemos bueno, nunca la bancada de Peruanos por el Cambio votó desalineada. Así es. Siempre eran, cada uno era una bancadita. No, Jaime, no. Nosotros en un 98%, 99%, salvo, mira, 2 o 3 casos específicamente de discrepancias muy duras, en todos los casos nosotros hemos votado como bancada alineados con la política de gobierno. Hasta que se produjo la ruptura que finalmente se produjo. Pero mientras estuvimos ahí, hemos mantenido estadísticamente, eso se puede revisar y no estoy mintiendo, ¿no? Volvamos a César Villanueva porque usted le pide a Vizcarra un pronunciamiento político sobre César Villanueva. ¿En qué términos se lo propone? Mire, yo diría que el señor Villanueva, decíamos, ha sido el principal operador político del ahora presidente Martín Vizcarra, sí, para efectos de la vacancia y luego como presidente del Consejo de Ministros y luego como promotor de la política anticorrupción y de las reformas constitucionales. Sí, entonces, lideró la reforma. Claro, entonces, y nos trajo todo este paquete enarbolando la lucha contra la corrupción y resulta que luego el señor Villanueva estaba implicado hasta las narices con la empresa Odebrecht y con actos de corrupción. Entonces, a ver, creo que hay varias preguntas que flotan en el aire. ¿Cuándo se comenzaron a hacer este seguimiento al señor Villanueva? ¿Se han interceptado también sus comunicaciones? ¿Quién lo ha hecho? La DIVIAC. La DIVIAC. O sea, el gobierno. A eso voy. Si es la DIVIAC, es el Ministerio del Interior. Claro. Entonces, vamos a pensar que el Ministerio del Interior, es decir, perdón, el ministro, ignoraba lo que estaba haciendo la DIVIAC y que, por lo tanto, lo ignoraba el presidente de la República. Pero la investigación empezó en agosto, ¿eh? Desde mi punto de vista... Le repito, agosto. Bueno, es lo que... Y usted le está reclamando por la reforma del año pasado. La pregunta es, ¿Vizcarra tendría que haber sabido en marzo del 2018 de los $320.000 de Odebrecht? Ya, a ver, yo te voy a lo siguiente. Pregunto. Yo te digo lo siguiente. Yo no lo sé, pero yo me imagino que el presidente Vizcarra le habrá preguntado al señor Villanueva y habrá su servicio de inteligencia indagado sobre qué implicancias puede haber tenido el señor Villanueva en su gestión anterior como para comprometerlo de esa manera y darle nada menos que la dirección del Estado. Pero marzo del 2018 no se sabía ningún y después, durante todo el tiempo que soborno todavía. Todo el tiempo que fue premier. Bueno, ha debido revisar, pues. Pero luego, ¿cuándo salió lo de Villanueva? La pregunta es desde cuándo sabe. No, la pregunta es desde cuándo el gobierno sabe las cosas en las que ha estado implicado el señor Villanueva. ¿Se están cobrando ustedes la factura de la disolución con este apretón, esta fustigación a Vizcarra? No se trata de cobrar ninguna factura, pero creo que hay que exigir coherencia. Si el gobierno ha levantado las banderas de la lucha anticorrupción, lo lógico es que sea coherente en todos sus extremos. Y si el premier del gobierno, es decir, el hombre con más poder político, ha estado al frente de esa lucha anticorrupción y hoy día es uno de los principales implicados con la empresa más corrupta de la historia del Perú, lo lógico es que haya por lo menos un punto de diferenciación y de discrepancia. Pero ¿no le parece que si DIVIAC, el Ministerio del Interior, o sea, el Poder Ejecutivo, ha liderado estas pesquisas, estos seguimientos, estas fotos que se han publicado, había justamente una decisión política de traerse abajo a Villanueva? Es decir, que DIVIAC, que el gobierno sea el que lidere este seguimiento. ¿No había acaso una decisión política del gobierno? Una forma de decir, oye, el hecho de que no estoy diciendo, es la mejor demostración de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Ya, o esa es su interpretación. Yo estoy preguntando. Sí, así es. Yo tengo otra pregunta. A ver. La pregunta es, si el señor Villanueva, no siendo premier, utiliza lo que él llama sus influencias para tratar de manipular un caso legal, siendo presidente del Consejo de Ministros, ¿no lo ha hecho? No lo sabemos. Sí, no lo sabe. Entonces, pero es posible. Pero yo creo que es altamente posible. Por ejemplo, una pista, una ruta. A ver, creo que eso lo tienen que decir los fiscales. Eso lo tienen que decir los operadores del sistema de justicia. Lo que pueden decir los fiscales es que ha penetrado Villanueva el equipo especial y ha penetrado a la Fiscalía en Lima Norte. Por eso también creo, Jaime, comencé diciendo que sería bueno que Fuerza Popular y sus operadores del momento comiencen diciendo también en qué términos
conversaron con el señor Villanueva en ese proceso de formación de vacancia, cuando el señor Villanueva pues era un alentador de la salida de Kuczynski, de las denuncias? ¿En qué términos conversaron? ¿Qué cosa prometió el señor Villanueva? ¿Hasta dónde alcanzaban sus coordinaciones y sus contactos? ¿O Villanueva puede haber, digamos, sorprendido a Vizcarra? Pregunto. No lo sé. Yo solamente digo por las líneas de tiempo, ¿no? Las líneas de tiempo hay que mirarlas con mucha atención, porque en marzo del 2018, cuando asume Villanueva el primerato, no se conocía ni un solo soborno de toda la montaña de sobornos que se conocen ahora. Es posible que él haya, digamos, haya tratado de camuflarse en una lucha anticorrupción para distraer la coima que él sabía en su foro interno. Yo estoy seguro que si la Comisión Lavallato hubiera hecho verdaderamente un trabajo de investigación, no para focalizarlo en Kuczynski y en las vacancias y en las vendetas políticas, sino para poder descubrir los actos de corrupción que ha habido en los regímenes anteriores, yo estoy completamente seguro que casos como este se hubieran sabido con mucho más tiempo de anticipación. Ahora, lo que sí podría ocurrir, digamos, en esta captura o tras la captura de Villanueva, ¿no?, es el pasivo que deja la imagen de Villanueva en la estela de la lucha contra la corrupción del gobierno, que desluzca, que empañe la lucha anticorrupción de este gobierno, porque él fue el que la lanzó como premier, digamos, y hoy día tienes a los premier, a los ministros que todo el tiempo dicen lucha contra la corrupción, lucha. Y yo me pregunto, cuando el ciudadano, después de haber visto al señor Villanueva que decía todo lo que decía en materia de lucha contra la corrupción, cuando hoy día ve a un ministro o cuando ve a un premier o incluso cuando ve al presidente de la República, el ciudadano va a decir, sí le creo lo que está diciendo, sí creo que estos de acá son todos prístinos, impolutos, transparentes, ¿no? Todos, ¿no es cierto?, tienen las manos limpias y demuestran con sus actos y su sabiduría la lucha contra la corrupción. Yo creo que no. Yo creo que la gente es más que escéptica de la lucha contra la corrupción. Siempre hay que mejor ser escéptico. Sí. Está en el teléfono la señora Yanet Sánchez, que ha sido congresista, estuvo en su bancada, ¿verdad? Está, ella es parte de Contigo, ¿no? Y encabeza la lista parlamentaria por el Callao. Pero ahora está en una investigación que ha iniciado, ha solicitado el procurador eso es una locura. Amado Enco. Ella es la denunciante. Ella tendría que ser convocada como testigo o como denunciante. Dejemos a ver que ella nos diga su versión. De abogado, se me sale el abogado. Sí, veo, porque no la defienda mucho, porque he estado leyendo el atestado y, a ver, vamos a ver las respuestas. No, yo la defiendo. A ver, tenemos un comunicado, me están indicando en este momento, hay un comunicado urgente del Ministerio Público, ahí está a toda pantalla, dice, entre ayer y hoy, diversos medios de comunicación han propalado información inexacta respecto a la reunión sostenida por la fiscal de la Nación con el presidente de la República el día lunes 25 del presente mes. Al respecto es necesario hacer las siguientes precisiones, dice el Ministerio Público, comunicado que acaban de publicar hace minutos. No es cierto que la reunión haya durado 3 horas, solo duró 35 minutos. En cuanto a la agenda sostenida, tampoco son ciertas las especulaciones difundidas. Se abordaron única y exclusivamente temas presupuestales con motivo de la publicación del presupuesto general del sector público el viernes 22 de noviembre, que no recogió las demandas salariales de los trabajadores del Ministerio Público. En primer lugar, sobre la unificación de los conceptos remunerativos de los trabajadores del régimen laboral. En segundo lugar, el bono mensual. En tercer lugar, la necesidad de transferencia de presupuesto pendiente para la creación de más plazas. Al final, rechazan, dice, cualquier insinuación que pretenda cuestionar la independencia y autonomía del Ministerio Público. Reiteramos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción y toda forma de criminalidad, a pesar de las incidencias coyunturales desfavorables, las cuales estamos seguros sabremos advertir. Muy bien. Ahí está entonces. Bueno, alguien del Ministerio Público que también venga y nos hable, ¿no? Eso, siempre queremos el diálogo cara a cara. Señora Yanet Sánchez, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, ¿cómo le va? No, por favor, gracias por atendernos. Acá estamos con Gilbert Violeta, que le está reconociendo mucho por su trabajo como dirigenta política ahí en Contigo. El señor Amado Enco... Trabajado juntos con el señor Violeta. Así es. Y él sabe el trabajo no solo como dirigente política, sino el señor Amado Enco está denunciándola a usted por la presunta comisión del delito con la administración pública, negociación incompatible en calidad de autora. Usted reclama que más bien la deberían incluir como testigo, ¿no? Como una suerte de colaboradora, porque fue usted la que hizo la denuncia.
Sin embargo, cuando leemos, desmenuzamos el documento de la Procuraduría, usted en el reportaje de Panorama le preguntan a usted si efectivamente hubo una señora de nombre Fernández que trabajaba en la Comisión de Ética por el caso del exministro Meléndez, ¿no?, que le costó el puesto. Lo que sucede es que había la necesidad de cubrir una plaza en el despacho de la Comisión de Ética y bueno, la señorita me la propusieron, la entrevisté, cumplía con los requisitos y bueno, ocupó ese cargo. Pero usted dice aquí, ahí voy con la pregunta, usted dice aquí que sí había hablado con el señor Meléndez y que él se la había recomendado. ¿Cuál es su descargo? En principio, Jaime, aclararte que al señor Meléndez no se le retira del ministerio por esta denuncia que yo hago, ¿no?, de decir la verdad. Se la denuncia por otros cargos. Le costó, pues, fue parte, fueron 2 casos. Entonces, ya, está bien, este fue uno. Pero vamos al punto, vamos al punto. Claro que sí. Muy sorprendida por esta denuncia interpuesta por el procurador Inco. Muy sorprendida porque en un primer momento, Jaime, yo soy la que denuncio prácticamente. Yo puedo colaborar con la justicia, yo voy a colaborar con la justicia, pero en calidad de testigo o de denunciante, ¿no es cierto? Creo que es algo insólito esta investigación o por lo que le quieren imputar una negociación incompatible. Me parece que tiene el volumen de la tele que se está acoplando en el teléfono. Por favor, si puede poner mute, le ruego. Permíteme. Claro que sí, esto se acopla, entonces... ¿Me copias ahí? Fuerte y claro. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Entonces, te decía que me sorprende muchísimo esta denuncia hecha por el procurador Inco, la verdad que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, considero de que el Ministerio Público va a analizar, evaluar y, bueno, resolverá objetivamente y como corresponde. Yo sí creo que debo estar en este caso definitivamente, pero como testigo o como denunciante. A ver, vamos a la denuncia justamente que sostiene que no ahora va siendo usted como investigada. testigo, sino como investigada. Mire, aquí nos detenemos en la página 9. Cabe señalar que en la entrevista brindada a Panorama, Janet Sánchez afirmó que por recomendación del exministro Meléndez es que accedió a evaluar a la señora Erika Fernández Carrasco, pero que cumplía los requisitos exigidos para el cargo de auxiliar. Ante ello, se requirió al Congreso de la República el currículum vitae de la señora Fernández para ser evaluado. Asimismo, se solicitó los documentos pertinentes. Lo que dice aquí es que usted sí sabía de la vinculación, del nexo, del parentesco, de la relación entre Meléndez, la señora, y que usted, a sabiendas de eso, lo contrata. Con lo cual ya no se convierte usted en testigo, sino se convierte en investigada, pues. Sorprende, porque al parecer no han visto el reportaje, no saben de los hechos, más de un procurador. Pero sí lo han visto porque transcriben de ninguna manera, pero de ninguna manera se dice en el reportaje, en ninguna manifestación, de que yo tenía conocimiento de las cosas. Muy por el contrario, se dice de que yo no tenía conocimiento me reafirmo mediante reportero no le dice, le pregunta el reportero, en el reportaje está transcrito, o sea, usted sí llegó a reclamarle, preguntarle que esta señorita Fernández tenía un hijo con él y usted responde, bueno, yo no tenía conocimiento al principio, sin embargo luego que me entero, precisamente porque también me llamaron por este tema, sí definitivamente le tuve que decir, no me podía quedar callado, o sea, sí sabía usted. Interpretando el texto y la respuesta, Jaime. No, la estoy leyendo. Yo me entero de esto, yo me entero de esto muchos meses después, este año, a principios de este año. El señor Meléndez me sorprendió con la contratación de la madre de su hijo. Y eso que quede claro y que sepa la población, Jaime. Esto no es lo que se pretende ver. Y qué casualidad, Jaime, que hoy, que estoy en un proceso electoral, estoy candidateando al Congreso por el Callao con el partido Contigo, qué casualidad que llegue esta denuncia. Ojalá, cuando Jaime, usted dice qué casualidad, que no haya una mala intención, una intencionalidad política, hay una intencionalidad política
Las casualidades, Jaime, no existen. Y tú como buen periodista lo sabes. Muy bien, señora Sánchez, muchas gracias por este diálogo. Han sido los descargos de Yanet Sánchez. La esperamos pronto en el programa, por favor. Además está postulándose en la lista de Contigo, en el Callao, la señora Yanet Sánchez. Bueno, esto tiene que aclararse un poco porque está medio confuso, ¿no? Parece que sí, parece que no. No, mira, ¿no? Yo muy rápido nada más, no. Pero yo recuerdo que efectivamente de las explicaciones que nos dio Yanet en su oportunidad, ella efectivamente no conocía la situación esta de la relación del excongresista Meléndez con su esposa, sino hasta muchísimos meses después. Y cuando ella toma conocimiento es que se produce una denuncia periodística en la que ella da cuenta de este tema, oportunamente no levantó el tema, sino hasta cuando ya Meléndez terminó siendo ministro. Ajá. Pero es a raíz de la denuncia de Yanet Sánchez que se levanta el tema. Claro, o sea, ella es la denunciante. Pero parece que lo que se tiene que investigar es que, porque acá dice ella misma que Meléndez se la recomienda. Sería distinto si en el momento... si ella conocía del vínculo. Pero ya aclaró que no. Mejor es investigarlo porque sus respuestas son ambiguas. Y el mismo Clemente Flores, yo sé que está de candidata, pero no con el número 1. Pero la pueden sacar. Ah, sí, no creo. Ella habla de una vendetta, de una suerte de artimaña ese tipo de cosas política no son detrás. Casuales. Creo que el procurador hace bien en denunciar, pero creo que no está calificando bien, ¿no? Porque tiene que diferenciar, pues bajo esa lógica, a cualquier persona que denuncia termina siendo investigado. Así quien denuncia, no, pues es un mal mensaje. Gilbert Violeta, que va con el número 0 con el número 0. Contigo, pero quiero darte dos datitos 30 así, segundos, en 30 segundos. Muy preocupado por esta nueva noticia que dice que el Perú se sigue endeudando. Hoy día ha habido una conferencia de prensa en la que el Perú ha suscrito un nuevo préstamo con el Banco Mundial. Y mira tú lo que está pasando, Jaime. Solamente en la gestión de Vizcarra entre enero del 2018 y ahora, el incremento de la deuda pública ha subido en casi 27.000 millones de soles. Nos estamos endeudando, creo, innecesariamente. Estamos endeudando... Las están en 60.000 en 60.000 millones de dólares. Claro. Es decir, tenemos 60.000 millones de dólares. Estamos ejecutando solo el 50% del presupuesto y nos estamos endeudando. ¿Para qué nos endeudamos si ni siquiera logramos gastar el dinero que tenemos para las obras públicas? Cuando vemos lo que está ocurriendo en materia de educación, las inversiones en materia de educación apenas alcanzan el 51%. Es decir, tenemos miles de colegios sin techo, sin biblioteca, sin agua y saneamiento, pero tenemos la plata y no hacemos las obras. Así es que este tema tiene que ser sobre la mesa tiene que ser revisado. Volvemos a insistir a que la señorita María Antonieta Alba venga al programa. Aquí la hemos invitado. Y pregúntale también, por favor, Jaime, y pregúntale también por qué en consultoría sí son muy expeditivos. Porque en consultoría el presupuesto ha ido de 1.200 millones a 2.088 millones. O sea, ahí sí gastan la plata, pero con una eficiencia espectacular. Chamba como cancha. Pero cuando hay que hacer obras para la gente, así es. Ya pues. Gilbert Violeta con Muchas nosotros, gracias, Jaime. Con el número 0 en Contigo, como bien dijo. Vamos a la pausa y venimos para meterle diente con todo al tema de César Villanueva, los seguimientos, las fotografías, la DIVIAC. Villanueva, además, tramando con una suerte de anexo de cuellos blancos. Vendrían a ser, no sé, una suerte de cuellos blancos de Lima Norte, porque estaba o había penetrado en las fiscalías. Noticia así al estribo, antes de ir al corte, ha sido admitida la lista de Solidaridad Nacional, la lista que lleva a la señora Rosa Bartra, y a otros más. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha admitido a trámite la lista de candidatos de Solidaridad Nacional para los comicios legislativos extraordinarios del próximo 26 de enero. Hablamos de Villanueva luego de la pausa con el periodista de Convoca.pe, Oscar Libón. Nada está dicho.